Bienvenidos a un nuevo capítulo de MCB Academy. De mi parte, les agradecemos su participación y esperamos que en este capítulo, en este día, todos los temas que vayamos a tocar sea del aprovechamiento de cada uno de ustedes. Les mandamos un atento saludos a todos sus hogares y les agradecemos por comparecer nuevamente a un episodio más de nuestro canal. En esta ocasión quiero presentar a las personas que me acompañan. Acá a mi derecha, la doctora Francia Drouet, reconocida abogada litigante y que asimismo se desempeña como profesora y docente en la Universidad UTEC en esta ciudad de Guayaquil. Y a mi izquierda, la doctora Mónica Luzurraga, reconocida abogada igualmente litigante y profesora docente universitaria en la Universidad Ecotec en esta ciudad de Guayaquil. Les agradecemos, Francia y Mónica, su participación acá en MCB Academy y el día de hoy le tenemos un tema bastante interesante. La conexidad según el Código Orgánico Integral Penal y su relación con el concurso real o el concurso ideal de infracciones. ¿Qué debemos entender como conexidad y asimismo qué debemos entender por concurso real y concurso ideal de infracciones? ¿Por qué seleccionamos este tema para poderlo tocar directamente en el programa? Y es por lo siguiente. Existen muchas dudas a nivel nacional referente a qué se debe de hacer cuando se marca la conexidad prevista en el artículo 406 del Código Orgánico Integral Penal. Concretamente, desde el año 2014, con la reforma al Código Orgánico, con la reforma que está en el Código Orgánico Integral Penal, se establece que cuando existan situaciones conexas, entiéndase por conexidad cuando la persona procesada como tal o quien va a ser procesada genera varias actuaciones como tal, afectando varios bienes jurídicos en sí, se debería ejecutar un solo proceso por todas estas posibles infracciones. Sin embargo, a nivel nacional existen muchas dudas porque dependiendo del lugar donde se origina el proceso penal, vamos a tener que pueda existir tal vez un solo proceso que exista dentro de la jurisdicción como tal o en su defecto varios procesos que se generan como consecuencia de este tipo de actividades. Por esta situación es que en todo caso existen estas dudas y hemos seleccionado hoy este tema interesante para poder arribar a algunas conclusiones. ¿Se debe o no se debe manejar la conexidad en un solo proceso? Y si es que esta se debe manejar, que es lo que determina el artículo 406, ¿se está implementando o no se está implementando? ¿Cuáles son los riesgos procesales de no hacerlo? O en su defecto deberíamos siempre arribar todos a la misma conclusión en el sentido de que debe existir un solo proceso cuando existan estas infracciones conexas. Quiero darle la bienvenida, en este caso vamos a empezar con Francia y quisiera primero consultarles ambas su concepto relativo a para ustedes qué es en este caso la conexidad. Francia, bienvenida y muchas gracias por estar presente. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias, Mónica. Es un gusto estar aquí. Primero que todo, agradecer por la consideración y la oportunidad. Para mí, estos espacios son, hoy más que nunca, importantísimos para el fortalecimiento de la cultura jurídica y de la iniciativa académica. Bueno, sí, con mi alma de docente, yo puedo decir que, en efecto, la exposición que ha hecho el doctor ha sido muy clara. Existen momentos en los que podría haber una conducta o varias conductas, dependiendo, que podrían ser subsumibles simultáneamente en varios preceptos normativos. Este concurso de delitos tiene una subclasificación que es concurso ideal y concurso real. Voy a tratar de ser lo más sencilla en mis explicaciones porque tengo entendido que este espacio es oído y visto por varias personas que no son necesariamente abogados. Entonces, el concurso ideal se refiere a una unidad de acción. Una unidad de acción que tiene como consecuencia jurídica una pluralidad de tipos penales, que pueden ser subsumibles, como ya lo dije en un principio. Ejemplo sencillo, un delito de estafa. Para yo poder consumar el delito de estafa, he falsificado algún tipo de documentos para hacerme, no sé, propietario de un bien inmueble y poder venderlo, pese a que en la realidad no es así. El delito, por principio de consunción, sería el delito de estafa por tener la pena más grave. Yo tengo una crítica muy específica en cuanto a la determinación de la pena más grave, pero eso lo diré más adelante. Y por otra parte tenemos el concurso real. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando existen una pluralidad de conductas en un mismo momento,
o por lo menos en un momento continuado, que afectan distintos bienes jurídicos. Entonces estamos hablando aquí de otra institución que se llama concurso real de infracciones. Ambas son reconocidas por el Código Orgánico Integral Penal, y así también tenemos un elemento que es esencial a estas instituciones, que es la conexidad, como ha dicho el doctor. No sé si usted me permite leer el artículo, porque yo he visto varios problemas en cuanto a estructura normativamente hablando de este artículo. Del artículo 406. Así es. Sí, correcto, no hay problema, podemos proceder. Aquí, listo, lo voy a leer. Artículo 406, conexidad. Cuando se cometen infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó la infracción más grave. Hay conexidad cuando, primero, se imputa a una persona la comisión de más de un hecho punible con una o varias acciones u omisiones realizadas con unidad de tiempo. Segundo, se imputa a una persona la comisión de varios hechos punibles si sean cometidos con el fin de consumar u ocultar otros. No sé si ahorita podría decir cuál es mi postura respecto a este artículo, o esperamos el concepto de la doctora para hacer el debate más interesante. ¿Será? Sí, vamos a esperar entonces un momento hasta poder ver listo. las apreciaciones en general, y luego de eso vamos a señalar si habrá el momento donde cada uno podrá generar a la larga las apreciaciones y sobre todo las posiciones propositivas, ¿no? Para tratar de ver en qué podemos mejorar en todo caso el sistema. Pero rescatamos en todo caso de tu participación, Francia, el hecho de ya adelantar un poco lo que tiene que ver con algo que va de la mano a la conexidad. Y esto que va de la mano es el tema de los concursos. Tanto el concurso real como el concurso ideal de infracciones, más que todo el concurso real que más se sujeta al tema de la conexidad y cuándo realmente este se debería enmarcar. Pero lo cierto es que el artículo 406 nos define claramente que debe de existir algunos presupuestos para que estos se marquen. Entre esos, primero, la existencia de una persona que esté siendo procesada o vaya a ser procesada como tal, y que en una misma línea de tiempo haya generado o poniendo en riesgo varios bienes jurídicos protegidos. Entonces, esa misma persona, a la larga, que ha generado toda esta pluralidad multiofensiva de bienes jurídicos protegidos, es que a la larga se marcaría este tema de la conexidad. Y de aquí tal vez un punto de inflexión, lo que pasaba tal vez antes del año 2014 y lo que pasa después del año 2014. Antes del año 2014 no había los criterios de conexidad relativos a que exista un solo proceso, sino que, era un solo proceso por cada delito. Cuando se reforma el código, entonces vamos a la larga a una situación totalmente distinta. Pero bien, Mónica, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú compartes el criterio de la conexidad o consideras a la larga que deberíamos cambiar el concepto de conexidad como tal? Buenas tardes o buenos días a las personas que nos escuchan, y nuevamente agradeciendo por la oportunidad de compartir estos espacios académicos. Siempre antes de entrar a analizar un artículo hay que saber o determinar la institución jurídica dónde está ubicada. Este presupuesto, esta institución de conexidad, nosotros la tenemos ubicada en el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal, es decir, en el libro que nos narra toda la parte adjetiva, es decir, todo el procedimiento dentro de lo que nosotros conocemos como el derecho penal, es decir, el proceso penal. Y específicamente en lo que atañe a la conexidad en el artículo 406, encontramos que esto es un presupuesto de competencia, es decir, hasta qué punto un juez de garantías penales que se vuelve competente para conocer y resolver la situación jurídica de una persona, al percatarse de que existen los presupuestos del artículo 406, asuma o no para él la competencia ante el cometimiento de varias infracciones que por, según lo que dice el 406, establecerse en una unidad de tiempo o como delitos medios o como delitos que tienen la finalidad de ocultar otros ya cometidos, debe ser un solo proceso penal para, en base a ese único conocimiento, en base a ese único presupuesto, comprender y hasta finalmente coadyuvar a que esa persona que ha cometido o que ha puesto su conducta en varios tipos penales, en la ofensa de varios bienes jurídicos, reciba o no reciba la pena que corresponde, atando esto al concurso real de infracciones, que nos dice que ante el cometimiento de varias conductas en una unidad de tiempo, entonces tenemos que prácticamente sumar sin que en ningún caso podamos superar la barrera de los 40 años como una pena punitiva en abstracto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Y desde la práctica nosotros lo sabemos.
Cuando los jueces no asumen el principio o esta institución de la conexidad, no aplican el conocimiento conjunto de estos ataques a los bienes jurídicos distintos cometidos no solamente en una unidad de tiempo, en distintas partes del territorio o en una misma parte del territorio, por ejemplo, si hablamos de Guayaquil, en Guayaquil con unidad de tiempo, o uno cometido en la ciudad de Quito, otro cometido en la ciudad de Guayaquil, entonces ¿qué ocurre? Muchos jueces conocen los procesos de la persona y en la práctica, que es lo que muchísimas personas dicen, ¿cómo es posible que una persona tenga delito de arma, robo, tenga tal cosa? ¿Por qué? Porque muchos jueces conocieron de manera independiente esa conducta, no entienden el contexto de criminalidad de la persona, no entienden el nivel de peligro que esa persona pudiera representar en el cometimiento de varias infracciones con una unidad de tiempo, y cuando tienes eso, incluso cuando los llegaras a sentenciar, esas personas comienzan a cumplir la pena de manera paralela y no en realidad como la deberían cumplir, que es la pena acumulada de una persona a la cual no se le atribuye una sola conducta, sino que se le atribuyen varias conductas en una unidad de tiempo. Ese es para mí, creo yo, que el desconocimiento, pienso yo que la falta de preparación que muchísimos jugadores e incluso fiscales tienen con respecto al desconocimiento de la figura de la conexidad, hace que en muchísimas ocasiones no podamos tener el resultado que se espera con este presupuesto en competencia que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. Bien, entonces, para ir cerrando esta parte, creo que estamos claros en lo que es la conexidad, el hecho de que exista una persona que genere esta afectación de varios bienes jurídicos y frente a lo cual debería, según el artículo 406, mantener un solo proceso, en este caso, por todos los delitos que en este caso ha cometido. Ese es el paradigma original, en todo caso, que vendríamos a sostener. Ahora bien, ¿qué pasa con los concursos? Tanto el concurso real como el concurso ideal de infracciones. Debemos entender por el concurso real, o se entiende conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal, que el concurso real de infracciones venimos a tener a una misma persona que genera en una misma línea de tiempo varias actuaciones similares pero totalmente independientes, y que en este caso va a tener un solo proceso y va a tener una característica puntual, que es lo que tú sostenías, Mónica, una pena acumulada que podría llegar incluso hasta los 40 años de prisión. Entonces ese es el target, por así decirlo. Pero el concurso ideal es distinto, que se marca, como lo decía Francia, por un principio de consunción, esto es, que se castiga en este caso, o entendemos que el delito mayor siempre va a absorber al delito menor, y como tal vamos a imponer directamente la pena más severa o la pena más grave. Respecto a estos temas, tal vez existan algunas confusiones para poder identificar cuándo existe un concurso real de infracciones y cuándo un concurso ideal de infracciones. Tal vez una cuestión que se pueda presentar es aquella confusión que tenga que ver cuándo se puede confundir el concurso ideal de infracciones con relación a bienes jurídicos protegidos específicos o ciertos verbos rectores del tipo penal. Es decir, el hecho de que existe un robo, por ejemplo, con armas. Entonces no vamos a tener a la larga un concurso real, sino que vienen a ser directamente elementos específicos que forman parte del tipo penal. Pero a más allá de estos conceptos, tanto del concurso real o el concurso ideal de infracciones, entonces, ¿cuáles son los principales inconvenientes que tenemos en la práctica? O sea, la pregunta puntual viene a ser, en el país, si sabemos que debe existir un solo proceso cuando existe un concurso real de infracciones, ¿qué es lo que pasa en la práctica diaria? ¿Existe esta disposición y se cumple? ¿O será acaso que de pronto la función judicial toma la decisión de ejecutar los procesos de forma separada cuando existe el concurso real de infracciones? ¿Consideras que esto se está aplicando en la actualidad, Francia, o consideras que sí se está ejecutando un solo proceso por todos los delitos existentes? Para nada, mis disculpas, mi sinceridad, pero pese a que yo creo en la institución del concurso real y tiene las mejores intenciones para tener economía procesal, para tener celeridad, para que exista menor índice de impunidad, en todo caso, creo que a la larga no se puede ejecutar por varias razones. Entre las principales que tengo es, primero, realmente una insuficiencia normativa. Creo que el tema de la conexidad, como está descrito en el 406, carece de muchas especificaciones, que más adelante las voy a nombrar. Y otra cuestión importante en el tema de la conexidad y el concurso real específicamente es cómo está dividida Fiscalía, la estructura de Fiscalía.
tenemos la sensación de una fiscalía dividida por especialidades podría ser más ventajoso a la larga, pero al final del día podemos ver que es esta misma división de especialidades o de unidades especializadas la que está evitando la ejecución del concurso real de infracciones. Creo yo que una propuesta o una sugerencia para poder hacer efectivo esa institución, que en lo personal me agrada, y en lo que creo, he visto países como Estados Unidos en los que aparentemente funciona, ¿no? Creería yo que la división de fiscalía debería ser mucho más optimizada en cuanto a naturaleza de delitos, o no sé, tal vez estoy hablando apresuradamente, o una unidad que esté especializada en delitos complejos o delitos conexos o en temas de concurso real, porque a la larga vamos a tener fiscalías independientes, cada una con una imputación diferente, y al final del día vamos a ver una imputación de unas penas que igual también van en contra de lo que nos dice la propia norma en cuanto a la proporcionalidad de las penas. Este sería el primer comentario por ahora, para no agotar las ideas. Correcto. A ver, rescato algo de lo que tú señalabas también, Mónica, hace un momento, que me parece adecuado. Cuando no se aplica correctamente el concurso real de infracciones, los problemas se reflejan en el sistema de ejecución penal. ¿Por qué me refiero con esto? Porque cuando aplicamos correctamente el concurso real y mantenemos un solo proceso, se debería generar una pena directa que no supere los 40 años. Pero cuando esto no ocurre, entonces se dividen los procesos y lo complicado va a ser en el momento de la ejecución penal. Entiéndase ejecución penal como un sistema de garantías penitenciarias, no se debería llamar así, sino un sistema de ejecución penal. Cuando lo primero que debería hacer el juez de ejecución penal es hacer un cómputo de la pena, y para ello debería saber exactamente cuál es la pena normal que debería cumplir. Cuando no se cumple con el concurso real, entonces esto a la larga genera ciertas afectaciones, porque en este caso el juzgador tendría que pedir información al resto de jueces para hacer un cómputo adecuado donde se podría generar esta acumulación. Y el beneficio penitenciario, en este caso, que podría llegar a solicitarse después, se puede ver afectado si no se ha ejecutado un cómputo correcto de la pena como tal. Entonces, sabemos a la larga que esta situación podría afectar el normal desarrollo del sistema procesal penal en el Ecuador. Pero sin embargo, Mónica, ¿por qué consideras, si ya sabemos en todo caso que la norma dice que tiene que ser un solo proceso, sabemos que existen los inconvenientes ahora al momento de la ejecución penal, pero ¿a qué criterios atribuyes el hecho de que aún se persista en mantener procesos separados pese a que existe un sistema de conexidad? Y te pregunto algo, ¿será tal vez que una de las consideraciones tal vez que se toman es alguna incompatibilidad del proceso por lo cual no se pueda generar directamente la conexidad en un mismo proceso? Te hablo, por ejemplo, la incompatibilidad que puede existir en un tema de tránsito versus un delito contra la vida, por ejemplo, o un procedimiento directo versus un procedimiento ordinario. En algún momento la Corte Nacional hizo se le hizo una consulta con respecto a esto, y además emitió un criterio no vinculante, en el sentido de que si al juez determinar que existen los presupuestos del concurso real, tiene entre los delitos o las infracciones sometidas a este concurso real, una que tiene procedimiento directo y otra que se debe tramitar por su pena mediante procedimiento ordinario, ambas deberían tramitarse por el procedimiento ordinario, siguiendo la lógica de que por principio de conexidad, por esta aplicación de competencia, le correspondería al juez juzgar en un único proceso el análisis de la pluralidad de conductas que estén sometidas a la conexidad, y luego ir descartando o ir confirmando la responsabilidad de la persona en, por ejemplo, te procesé por porte de arma de fuego, ¿eres culpable o inocente de porte de arma de fuego? Inocente. Ok, te procesé también por tráfico de drogas, ¿eres inocente o culpable? Culpable de este cargo. Luego, se me ocurre, por ejemplo, suplantación de identidad, ¿eres o no eres responsable de esta conducta? Entonces, al final, el juez lo que hace es, de esta inocente, de esta culpable, sumo y digo cuánto es la pena. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Y lo sé porque he sido defensora pública, porque también fui jueza. ¿Qué es lo que tenemos? Llega un parte y tú te encuentras que hay pluralidad de conductas, hay un tema de concurso real, y le preguntas al fiscal, señor fiscal, ¿y el arma que está aquí? No, esa voy a dejar en investigación previa. ¿Por qué? Si también es un delito flagrante en ese momento. Entonces, no solamente va por desconocimiento, va también por desidia, también va por no quererse complicar en realidad, cuando ahí coincido, por ejemplo, un poco con lo que dice Francia.
no es que hay una limitante, más bien debería haber o debería existir una ampliación del conocimiento de las y los fiscales y sobre todo también de las y los jueces para ir corrigiendo en base a esa facultad correctiva que tienen de realmente decirle, señor fiscal, si usted, sí, obviamente sin meterse en el principio de la titularidad del ejercicio de la acción penal pública, si yo observo que hay un concurso real y tú me estás dejando de lado las cosas, quiere decir que muy probablemente lo que estás fomentando, como ocurre en el momento actual, es que una persona tenga una pluralidad de procesos, un número indistinto de penas que al final nunca se van a poder acumular y que en el cómputo van a terminar beneficiando a la persona que sí ha ofendido de manera diversa distintos bienes jurídicos protegidos por la sociedad. Bien, entonces, a ver, acá hay otra situación que puede parecer interesante, ¿no? Dentro de la aplicación. Vamos a atravesar en el mundo de los supuestos, ¿no? Y de hecho, vamos a imaginar a la larga que tenemos un proceso donde se castigan varios delitos como tal o varias infracciones. Vamos a imaginar que tenemos un proceso, por ejemplo, por un delito de asesinato, conjuntamente con un delito de receptación, se me ocurre, conjuntamente con un tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, ¿qué ocurre cuando se decide hacer exactamente un solo proceso? Pero sin embargo, a la luz del proceso, cuando llega el momento oportuno, la Fiscalía dice, vean, con relación a este delito, yo no deseo continuar con el proceso, por lo tanto emito un dictamen no acusatorio. Imaginémonos que lo hace sobre un delito contra la vida por un delito de asesinato, cuya pena excede los 15 años de prisión y por lo tanto la condición es que yo eleve esto a consulta. Entonces, ¿qué pasa en estos casos cuando yo elevo eso a consulta y dónde quedan los otros dos delitos porque es un mismo proceso? ¿Debería pausar el proceso para hacerlo o debería en todo caso dividir el proceso para hacerlo? Y te consulto esto, Francia. ¿No será esto tal vez algo que ocurre ya en la práctica, donde de pronto la Fiscalía dice, yo no me quiero complicar la vida con alguna posible nulidad y simplemente para evitar problemas mantengo las cosas por separado? Y otra cosa muy interesante que dices, Mónica, los jueces por el principio dispositivo no pueden tomar la decisión de decir se va a llevar a cabo a través de un solo proceso. Es al mismo momento del inicio del proceso la Fiscalía la que decide realmente por qué delitos o por qué infracciones desea iniciar el proceso penal. Tanto es así que el mismo artículo 595 determina que la Fiscalía podrá iniciar la o las infracciones. Entonces quiere decir directamente que es factible ejecutarla por varios delitos en este caso como tal. Considera Francia que esto tal vez podría incidir en la praxis diaria el hecho de que se decidan hacer varios procesos y no que se haga un solo proceso. Totalmente, y yo me ratifico en el comentario anterior. La institución como tal como está redactada en el Código Orgánico Integral Penal, es un poema, pero realmente es difícil su aplicación por cómo está estructurada Fiscalía, y en ese tema también recojo las palabras de Mónica, en también la falta de capacitación de muchos fiscales y jueces, y también, por ejemplo, en el caso interesantísimo, el tema de la consulta a Fiscalía Provincial, si es que existen abstentivos para unos delitos y acusación para otros. Es interesante, y creo yo hacer un análisis. Al momento de que Fiscalía, en una concentración de un proceso penal, decide abstenerse de unos delitos y acusar de otros, creo que deberíamos estudiar cuál es el hilo narrativo, porque creo yo, y tal vez aquí estoy súper arriesgada en mi comentario, creo yo que sí se pierde en cierta medida la conexidad, que es un presupuesto clave para un tema de concurso real o ideal de infracciones, que yo creo que va más por el concurso real, pero esas son otras consideraciones. De alguna manera sí se pierde este hilo narrativo o esta condición categórica que pone la norma, y de alguna manera sí vuelve un poquito más débil la teoría del caso, a mi modo de ver, de Fiscalía. Tal como lo dije antes, es una institución a primeras luces muy bonita, pero sin una buena estructura tanto normativa como fiscal es imposible su aplicación. Yo no sé si aquí en este momento yo pueda dar mis apreciaciones sobre cómo está estructurado el 406 del COIP. Sí, claro, ¿no? Por favor, es el momento. Nos habla el 406 del COIP. Cuando se cometan infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó la infracción más grave. Y aquí está el gran problema que yo le veo a este artículo. La infracción más grave. ¿Cómo se considera la infracción más grave? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la pena? Perfecto. Esa es una apreciación y ese es un tema que a mí me genera conflictos, y de hecho he hecho artículos respecto a eso.
¿Qué sucede? Que estamos en una etapa preprocesal en la que todavía no sabemos exactamente cuál es la calificación primero del tipo penal, o sea, y tampoco sabemos cuál va a ser la pena que va a ser. Entonces estamos de alguna manera constreñidos, no sé si se entienda, en una etapa preprocesal en la que desconocemos o por lo menos no tenemos certeza jurídica de cuál será la calificación que hará el fiscal o cuál es la imputación formal que hace el fiscal y en consecuencia cuál será la pena. Y digo esto porque pasa en la práctica muchos casos, por ejemplo, de tipos penales susceptibles a conciliación o acuerdos. No, siempre están supeditados a la pena, que es una calificación necesariamente posterior a la etapa preprocesal, porque es una vez en la formulación de cargos que tenemos certeza jurídica de cuál es nuestra calificación, y también la pena dependerá también del juez, del cómputo que hará. Entonces, en mi forma de ver, creo que es un poquito incompatible supeditar la infracción más grave a la pena cuando todavía en una etapa preprocesal, y incluso podría decir hasta en la instrucción, todavía no tenemos claro cuál podría ser la pena y cuál es la calificación formal, por así decirlo, del delito. Es una opinión, me ha pasado a mí en muchos temas de estafa y abuso de confianza, en la que yo no sé si acordar o no acordar, porque todavía no sé cuál va a ser la imputación, si me van a imputar por estafa, por abuso de confianza, y realmente se vuelve un problema en la praxis. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también la ponderación en abstracto que debería hacer el legislador es considerar no solo la pena, sino también la naturaleza del delito, el bien jurídico protegido y el impacto social. Creo que son otras consideraciones que el legislador tiene que sí o sí ponerlos en un tema de conexidad, incluso para mejorar la práctica de concurso real. No sé si hasta ahí tengo más tiempo, porque tengo de hecho un caso muy interesante en Santa Elena que yo quisiera compartirlo con ustedes, incluso hasta para ver si me ayudan. Pero vamos a ver cómo lo... Sí, ahorita lo podemos tratar, de hecho. Okay, listo, cerramos listo. nada más un pequeño panel y de ahí con todo gusto lo podemos, nos lo puedes comentar, ¿no? Claro, no para usar del tiempo tampoco. Sí. Vamos entonces, ahora vamos a la otra orilla, ¿no? Les decía, ¿qué pasa? ¿Por qué la Fiscalía tal vez no se sienta segura de iniciar un solo proceso por el resto de infracciones? Ahora vamos a la parte jurisdiccional. O sea, ¿cuál es el rol del juez o qué debería hacer el juez si es que aprecia dentro de un proceso que existe conexidad, pero ve que se ha dividido el proceso y no se lo ha hecho las tres conductas penalmente relevantes a través de las infracciones, no se lo ha hecho a través de un solo proceso? Aquí tenemos una pregunta bastante amplia. ¿Existiría alguna nulidad procesal por dividir el proceso? O en todo caso, no se debería sacrificar la justicia por este tipo de omisiones. ¿Realmente es una omisión grave, subsanable o no? ¿Qué opinas, Mónica? Yo quiero hacer el símil con la competencia que tiene el juez civil cuando le toca o le corresponde conocer el concurso de acreedores. Recuerda que cuando planteamos un juicio de insolvencia y llevamos por competencia del lugar en donde vive el demandado a la persona que ha sido declarada fallida o deudora porque ha incumplido un mandamiento de ejecución, hay una parte del auto de concurso necesario que te dice el juez que conoce esto se vuelve competente de todos los procesos de ejecución, es decir, como que los agrupa toditos y él se vuelve el único juez. Creería yo, en este caso, y sobre todo conociendo cómo funciona actualmente la función judicial y todo, sobre todo el tema jurisdiccional, es que ante la advertencia de una pluralidad de acciones o una pluralidad de infracciones por parte de una misma persona, que nos podemos dar cuenta facilito con el tema del parte y los distintos componentes que tiene el parte, creería yo que un buen presupuesto sería pedir arrastrar la competencia al juez que previno en el conocimiento. Es decir, por ejemplo, que si tenemos 3 procesos sorteados, yo diga, prevení yo el primer sorteo, entonces los arrastro a los otros 2 y los traigo para mí. La otra sería, siguiendo el tema de la conexidad, es que prevenga quien está conociendo la infracción más grave. Y ahí sí tengo mi planteamiento, porque la pena en abstracto de una calificación jurídica ya me va diciendo cuál es la pena por la que probablemente voy a recibir la sanción más grave, y esto tiene que ver con la pena mayor dentro del tipo penal. Y luego, si yo asumo o prevengo la competencia siendo el juzgador que conoce el tipo penal más grave, si luego se llegara a determinar que se siguieron procesos de manera independiente y no se ha seguido un solo proceso penal siguiendo la línea de conexidad, creo que la única salvación para no declarar nulidad es que en el cómputo de la pena, el juez de garantías penitenciarias sea quien diga, a ver, esta persona
tiene 3 procesos en una unidad de tiempo, se los conocieron a través, por ejemplo, de un solo parte, entonces lo que hago es que no las comienzo a tramitar no las comienzo, digamos, a tramitar o cumplir de manera independiente, sino que digo, hago un cómputo tal cual como si hubiera seguido el proceso de conexidad, es decir, acumulando siempre que no superen, en este caso, a los 40 años. Que si hacemos el ejemplo del asesinato con la receptación, ¿y cuál otro dijo usted? Me parece que era Tráfico de drogas, sustancias. por ejemplo, digamos, de la pena de 22 a 26 años, la otra pena, por ejemplo, pudiera ser de 10 a 13 años, solamente sabiendo que es el doble de la pena más grave, estamos hablando de 44 años. Entonces, esa persona, si es declarada responsable de las 3 infracciones, la pena máxima que va a recibir son 40 años. Ok, pero en todo caso, entiendo que no compartes el tema de una nulidad. Dirías, es subsanable el Para hecho, mí pudiera porque subsanarse. en ejecución penal los podrías... Creería que una cristalizar. de las maneras correctas de hacerlo es efectivamente plantear que en el cómputo de la pena el juez de garantías penitenciarias sea quien recoja el presupuesto de conexidad. Correcto. Bueno, Que no de hecho, debería ser. Sí, de hecho, bueno, acá siempre en los programas que tenemos solemos ver muchos temas, por ejemplo, de qué pasa en el resto de provincias, ¿no? Porque a veces un sistema, un modelo funciona de pronto en una provincia, pero vamos a otra provincia y funciona de una forma totalmente distinta. Y en este caso realmente, a nivel país, en Ecuador, realmente las provincias funcionan de una forma distinta. Entonces, creo yo que sí hay provincias donde realmente existe esta acumulación como tal, un solo proceso por todas las infracciones, cuando hay conexidad, claro está. Y hay otras provincias donde la Fiscalía dice simplemente, no me quiero complicar, no quiero entrar a esta discusión realmente después sobre las posibles lagunas axiológicas del proceso, y simplemente sostiene, no, vamos a dividirlos, ¿ok? Entonces, pero coincido plenamente, no veo yo tampoco un asunto, un ápice de alguna nulidad referente en el hecho de que no se aplique directamente el tema de la conexidad o el concurso real en un solo proceso, porque a la larga es un tema subsanable, creo yo, a través del sistema de ejecución penal. Tanto es así que las nulidades son taxativas, hay que indicar que debería justificarse realmente cuál es la afectación en sí a una de las personas que se encuentren inmersas en el proceso, o la afectación motivacional que pueda tener realmente esto. Caso contrario sería muy difícil, y la Constitución también sostiene que no podemos sacrificar la justicia por la mera omisión de ciertas solemnidades, ¿no? Habría que ver si la conexidad es o no es realmente algún tipo de solemnidad como tal, ¿no? Francia, en tu experiencia realmente acá, estamos acá en la provincia del Guayas, o donde tú hayas podido ejercerlo, sin dar tantos detalles tal vez de nombres en sí de procesos como tal, pero ¿te ha tocado casos realmente donde se ha dividido el tema del proceso, o se ha generado realmente una correcta conexidad? Más que dividir el proceso, o más que hacer un concurso real, es como explicó, es una aplicación indiscriminada, creo yo, del concurso ideal, en cambio, por parte de Fiscalía, pero yo creo que es, y no de todos, hay elementos muy buenos, pero sí por parte de Fiscalía en cuanto a facilitar el trabajo, porque también entiendo que sustentar un caso con concurso real debe ser mucho más complejo que hacer un solo caso por una sola imputación. Pero sí, este es un caso interesante y yo quería discutirlo acá con ustedes. Bueno, 2 chicos trabajaban en el Ministerio de Inclusión Social. Ellos conocían cómo funcionaba el tema de cobros de los bonos de desarrollo, ¿no? Conocían que existía una base de datos de personas beneficiarias de estos bonos que por alguna razón, ya sea desinformación o cualquier cosa, no hacían los cobros mensuales. Los chicos se les termina el contrato, salen, y a su vez les compra literal con plata a un funcionario del Ministerio de Inclusión Social la base de datos de todos los beneficiarios que nunca han cobrado su bono de desarrollo. Tenemos el primer delito aquí en la ciudad de Guayaquil. Primero, interceptación ilegal de base de datos. Se fueron los chicos con la base de datos. Luego ellos, en otra zona de Guayaquil, con esta información hacen cédulas falsas con sus propias fotos. Falsificación de documentos y hasta suplantación de identidad. Vamos a ver, ahí puede haber un concurso ideal, que uno se suma al otro en el mismo momento. Okay. Puede ser, ya. Y luego van a Santa Elena a cobrar en el terminal terrestre estos bonos, no con estas cédulas falsificadas. No. Bueno, ¿qué sucede? Cobran los bonos y los cogen, bueno, realmente estos eran unos muchachos de 18 años que se creían, no sé, pues, en una película de Scorsese, y bueno, finalmente los cogen y descubren las cédulas falsas, los bonos y toda la cuestión.
Pero, ahí va el pero. Fiscalía finalmente imputa por asociación ilícita. Entonces, realmente, y yo la verdad es que hasta sería cruel si yo me pongo a criticar la labor de fiscalía, porque bueno, te tienes entre un concurso que no sabes por dónde empezar, dice la pena más grave, que y yo respeto muchísimo el criterio de Mónica, que de hecho soy fan de TikTok, pero creo que incluso yo como legisladora lo hubiera puesto en el lugar donde se encontró o en el último lugar. Los logran detener ellos. Sí. Existió la flagrancia. Sí, claro. claro. Entonces, finalmente lo hace por ese, pero sí se siente la impunidad, por así decirlo, y se siente también desde una perspectiva tal vez filosófica o académica, no me quiero poner muy profunda, en que qué importancia tienen los otros bienes jurídicos. Entonces, si al final del día es una institución que es poco aplicable, y que obviamente Fiscalía no va a arriesgar en hacer una imputación tan compleja si puede hacerlo bien por otro delito de asociación ilícita. Claro, tal vez puede ser que haya tal vez un poco de confusión en la naturaleza ontológica de los tipos penales. Una cosa es un delito de peligro concreto, material o de resultado, y otra cosa son los delitos de peligro abstracto, ¿no? Exacto. Entonces, que no son malos, son adecuados. El tema de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, entonces, pero básicamente tiene una situación interesante. La diferencia de una asociación ilícita con una delincuencia organizada es la punibilidad existente. La asociación ilícita, delitos que no exceden los 5 años de prisión, y en la delincuencia organizada aquellos que lo superan. En los casos que comentas, obviamente, no hablamos de tipos penales que sean menos de 5 años, sino superiores. Entonces, si a la larga se hubiese querido tomar en consideración un delito de peligro abstracto que conglobe a la larga todos los bienes jurídicos protegidos, fuera realmente otro, ¿no? Pero bueno, tal vez son situaciones aisladas, ¿no? Y tal vez estos foros son importantes para poder apreciar tal vez el hierro existente en determinadas situaciones. Por acá ya nos están haciendo señas directamente del tiempo, se nos quedan muchas cosas realmente para poder discutir sobre estos temas, ¿no? Lo que podemos simplemente generar como conclusiones, creo que todos vamos a coincidir. Primero, existe la conexidad en el Ecuador. Existe el artículo 406, así lo determina. Segundo, si existen varias infracciones que una misma persona la ejecuta en una misma línea de tiempo, simultáneas como tal, pero totalmente individuales, deberá existir un concurso real de infracciones. Un solo proceso por todas estas infracciones y la pena debería acumularse hasta los 40 años. Eso es lo ideal. ¿Qué tal vez es lo que de pronto podríamos mejorar en algún tipo de reforma al proceso penal? ¿Qué pasa tal vez cuando tengamos un proceso contra una sola persona por varios delitos, pero tal vez la fiscalía decida no acusar por unos y sí por otros? ¿Cuál sería el rol adecuado al momento de la consulta? ¿Suspender el proceso? ¿Dividir el proceso? ¿Qué hacer en estos casos? Podría ser un tema interesante. Otro de los temas que también pudiera ser fortalecer los criterios de competencia territorial, el caso que comentaba Francia. Entonces, bueno, las reglas de competencia determinan que si el proceso inicia en un lugar y se perfecciona el otro, el último será el lugar donde se perfecciona finalmente. Pero ¿cómo lo aterrizamos directamente en el tema de la conexidad? Y bueno, igualmente existe una nulidad cuando se divide el proceso. Creo que compartimos, no hay, es subsanable en el sistema de la ejecución penal, y esto es lo que realmente pasa en nuestro país. A veces hay provincias que son muy aplicadas en el sistema de la conexidad, en mantener un solo proceso por todas las infracciones. Otras tal vez que dicen no, yo directamente voy a ejecutar varios procesos en general sobre estos temas, pero lo que sí realmente coincidimos es que hay que aprender a diferenciar correctamente lo que es un concurso real versus un concurso ideal. En el concurso ideal la intención siempre va encaminada hacia una misma finalidad. Hay delitos medios y delitos fines. Y siempre va a existir un principio de consunción. El delito mayor absorbe en este caso al delito menor, algo que no pasa en el concurso real de infracciones. Si no se aplica correctamente un concurso real de infracciones, entonces sí va a quedar ese sinsabor, más que todo a la víctima en este caso, de ver de pronto tal vez que hay una confusión de aplicar una norma generalmente inferior respecto a lo que realmente tendría que presentarse. En todo caso, Mónica, yo te agradezco muchísimo tus criterios, siempre bienvenida acá a tu casa, igualmente Francia, bienvenida acá a tu casa, y les agradecemos la participación de todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo episodio en MCB Academy. Muchas gracias y que pasen bien.